Bienvenidos todos a un día del Señor. Siempre Dios nos habla de una u otra manera. De hecho, el domingo pasado nos habló a muchos a través de la predicación de la eternidad de los tormentos del infierno que puso el hermano Alan, y recordaba una historia que mencionaba un predicador de un leñador que cortó un árbol de pino y dejó el tronco, y luego llegó un incendio y producto de la resina y del fuego ardió largamente el tronco. Luego, tiempo después, llegaron otros incendios y ya, aunque sí ardió, pero ya ardió con menos intensidad. Luego, tiempo después, llegaron otros incendios y ya no ardió más el tronco, solo era humo. Y así puede ser la vida de un ser humano que cuando es expuesto al Evangelio, a la palabra de Dios, y arde en el momento por la palabra que escucha y su corazón siente el deseo de tomar una decisión, pero la pospone, luego va ardiendo menos cada vez con la exposición de la palabra. Ya el fuego es menor y quizás simplemente un calorcito, y su corazón se ha enfriado. Y es por eso que decía la alabanza: buscad al Señor entre tanto pueda ser hallado. Si oyeres hoy su voz, querido amigo y hermano, no endurezcas su corazón. Estoy seguro que el domingo pasado Jesús te habló a tu corazón. Y si alguno de ustedes aún no ha tomado una decisión por Él, hermano, hoy tómala. Hoy tómala, no pospongas más el llamado de Cristo, no pospongas más tu decisión eterna. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Querido amigo y hermano, hoy el hermano Daniel va a traernos el mensaje de la palabra de Dios. Está atento al mensaje que va a ser expuesto. Viene de parte de Dios y delante de Dios el hermano. Y si vuelves a escuchar ese llamado a tu corazón, no lo pospongas. Toma una decisión hoy. El tiempo es hoy, no hay mañana. Es hoy, dice la palabra. Así que, querido amigo y hermano, Dios nos bendiga a todos con la palabra que va a ser expuesta. Tengan buenos días todos. Está haciendo calor. Qué bueno. Sean todos bienvenidos en esta mañana, ¿verdad? Qué bueno verles nuevamente. Vamos a continuar con el estudio de Mateo y vamos a entrar a Mateo 26. Mateo 26. Vamos a leer esta porción de la palabra en Mateo 26. Quiero que me acompañen los que andan su Biblia, ¿verdad? Y nos ubiquemos, sino que la proyecten aquí en Mateo 26, versículo 1 al 5. Eso es lo que vamos a abordar esta mañana, ¿ok? Vamos entonces. Dice Mateo 26: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían:
no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Este es el extracto de lo que vamos a estar abordando hoy. Gracias. De lo que vamos a estar abordando hoy. Vamos a poner la reunión en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos. Y también, Señor, por todos aquellos que se van a conectar a través del internet. Padre, háblanos a nuestro corazón hoy. Tú sabes qué está pasando, Señor, con nosotros. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras dudas, conoces todo de nosotros, Señor. Y si estamos aquí, Señor, es porque te necesitamos y porque en tu palabra, Señor, hallamos vida, Señor. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, hermanos, aquí estamos abordando, dice la Reina Valera, la versión, el complot para aprender a Jesús. El complot para aprender a Jesús, ¿verdad? Podríamos decir nosotros que es donde empieza el camino a la cruz, el camino al Calvario, ¿verdad? De aquí ya es donde ya todo está dicho, aquí es donde ya va a empezar, ¿verdad? Jesucristo a encaminarse hacia ese Calvario, hacia la cruz, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros empezar Mateo 26, incluso Mateo 27, cuando lleguemos a él, ¿verdad? Sin antes nosotros retroceder un poco e ir a Mateo 16. A Mateo 16, algo que ya estudiamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Y quiero que me acompañen ahora a Mateo 16, 21, 23. Mateo 16, 21, 23, para ubicarlo, ¿verdad? Aquellos que no andan Biblia, es cuando Jesús hace la pregunta de que, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado, ¿verdad? Eres Pedro, porque esto no te lo ha declarado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después de esto dice, ¿verdad? En el versículo 21 de Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo que han estudiado la palabra a profundidad dicen, ¿verdad?, los grandes teólogos, que esto Jesús lo está diciendo como 6 meses antes de que él dijera las palabras que se encuentran en Mateo 26. O sea, Jesús ya había dicho que tenía que morir en Jerusalén de manos de los sacerdotes y los escribas, ¿verdad? Y ahora volvemos a Mateo 26, y nos ubicamos en lo que acabamos nosotros de leer, ¿verdad? Que es el complot para aprender a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros aquí? Nosotros vamos a estudiar, o vamos a leer, y Dios nos quiere hablar acerca de la soberanía de Dios. Acerca de la soberanía de Dios. Es un tema el cual todos nosotros manejamos, sin embargo, no todos nosotros lo creemos. No todos nosotros lo creemos. Entonces, el tema para hoy es la soberanía de Dios prevalece en medio del mal. La soberanía de Dios prevalece en medio del mal. Esto nosotros lo debemos de tener presente siempre en nuestra vida. Ahí hay un Dios que todo lo ve. Entonces, quiero que me acompañen a Mateo 26, ¿verdad? Y vamos a empezar, y dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. De manera que, ¿cuánto tiempo le falta al Señor?
Ahí dice, cuando hubo acabado toda esta palabra, dijo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Entonces, ya estaba pronta su muerte. Y Jesús, en vez de huir, que es lo que cualquiera de nosotros podría hacer en su sano juicio, ¿verdad? Huir de la muerte, Jesús no huye de la muerte, sino que Jesús sabe de un inicio a qué vino a esta tierra. Jesús lo sabe bien y Jesús va en obediencia al Padre y por amor a nosotros, sabiendo que lo que le va a pasar, porque dice, se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, aquí nos revela también Mateo que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, aquí nosotros mostramos, o la palabra nos muestra un pasaje en el cual vemos cómo hay personas que están tramando algo en contra de Jesús. Por eso el tema que traemos, ¿verdad?, es la soberanía de Dios prevalece en medio del mal, Muchos de nosotros hemos pasado en algunas ocasiones por circunstancias o por situaciones que la miramos adversas, en el trabajo, con la familia, con los amigos, ¿verdad? En todas partes nosotros podemos tener este tipo de situaciones que nosotros decimos, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Qué es lo que yo hice mal? ¿Y por qué tengo que pasar por esto? Y nosotros se nos nubla todo el panorama y vemos todo difícil. Y vemos nosotros como que el universo entero conspira en contra de nosotros y en contra de nuestra felicidad, en contra de nuestro bienestar, en contra de nuestra paz y en contra de nuestra tranquilidad. Y nosotros nos desesperamos. Y esto te puede pasar con la muerte de alguien, esto te puede pasar con la enfermedad de alguien, esto te puede pasar por escasez de dinero, escasez de trabajo, cualquier cosa. El mundo y el enemigo quieren como moverte el piso. ¿Para qué? Para que tambalees y tu fe caiga. Pero nosotros, lo que hemos creído en el Señor, debemos de tener la mirada puesta en el Señor. Y aunque las cosas no resulten a como nosotros creemos, nuestra confianza debe estar puesta en Jesús siempre. ¿Por qué? Porque tu cristianismo no depende ¿de qué? De que todo salga bien. Tu cristianismo depende de que aquel hace más de 2000 años murió en la cruz por ti y por mí. Y eso es lo que debe de marcar nuestra vida. Ayer yo hablaba con los jóvenes en la escuelita y hablaba de la importancia de escoger el camino estrecho. El camino estrecho te lleva ¿a qué? ¿A dónde? Hacia donde el mundo no te lleva. Te lleva al camino de Jesús. Y es un camino estrecho, ¿por qué? Porque no muchos deciden ese camino. La mayoría decide el camino estrecho y está lleno de la gente que hace su voluntad. El camino estrecho, la mayoría decide por el camino ancho. Pero en el camino ancho todos ellos hacen su voluntad. Y en el camino estrecho vamos a hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que no le gusta al ser humano. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad del Señor implica ¿qué? Implica, en primer lugar, negarme a mí mismo y darle el trono de mi corazón al Señor para que sea Él quien gobierne mi vida. Pero cuando aún yo siendo cristiano hago mi voluntad, yo no estoy haciendo la voluntad del Señor. Y si yo no estoy haciendo la voluntad del Señor, yo no estoy poniendo a Cristo en el centro de mi corazón. Y hablábamos con los jóvenes acerca de esto y comenzaban las preguntas. Entonces, ¿cómo pongo o cómo yo escojo el camino estrecho? Me doy cuenta que ando en el camino estrecho, el camino ancho, ¿verdad? Y entonces, cuando tu vida refleje a Cristo, vos andás en el camino estrecho. Cuando tu vida no refleje a Cristo, vos andás en el camino ancho. Y me decían muchos de ellos, no se puede. ¿Y qué les voy a decir? Tienen razón. En su fuerza no se puede. Exacto. Y sin Jesús no se puede. Porque en ese camino estrecho, es tan estrecho que solo alcanza mi persona y Jesús. En el camino ancho alcanzan todos y varios te van a acompañar. Pero en aquel día, todo eso que te acompaña en el camino ancho, no van a estar para levantar su voz y decir, era buena gente, iba conmigo, esto y lo otro. Pero cuando nos enfrentemos nosotros al Padre,
ahí sí va a estar Jesús y va a decir, este caminó conmigo por el camino estrecho. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, que son principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo los que se reúnen en el patio, no de cualquier persona, sino del sumo sacerdote, ¿verdad?, llamado Caifás. Es decir, la gente que debería de reunirse para hacer el bien al pueblo, la gente que debería de reunirse para orar, esta gente está planeando algo malo. Y eran los representantes, entre comillas, ¿verdad?, los representantes de Dios, o de la palabra de Dios, de la Torá. Pero esta gente estaba planeando algo malo. ¿En contra de quién? En contra de Jesús, que no había hecho ningún mal. ¿Qué es lo que había hecho Jesús? Había alimentado multitudes, había sanado al paralítico, había hecho ver al ciego, había hecho caminar, ¿verdad?, a las personas que no podían caminar, oír al sordo. Es decir, solo bienes había hecho. Y este conglomerado de personas, nosotros podemos ver principales sacerdotes, es decir, no era cualquier sacerdote, sino que eran los que estaban por encima de los demás sacerdotes, eran los principales sacerdotes, ¿verdad? Y no solamente ellos, sino que también estaban los escribas. Los escribas eran los que se dedicaban a transcribir, porque no tenían Biblia en ese entonces, a transcribir la Torá y a ser maestros, ¿verdad?, de la ley. Estaban los ancianos del pueblo. ¿Quién eran los ancianos del pueblo? Aquellos que tenían realmente autoridad sobre el pueblo. Aquellos que ya eran personas con bastante recorrido y tenían una autoridad en el pueblo. Cuando había un problema, acudían a estas personas y ellos aplicaban la justicia, por decir algo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y se reunieron en el patio, o sea, en la casa del sumo sacerdote. Ahí ellos vienen, ¿y qué es lo que vienen ellos? A planear algo en contra de Jesús, en contra de Jesús. Pero esto a Jesús no lo toma por sorpresa, porque como ya te mencioné en Mateo 16, Jesús esto ya lo había anunciado. Jesús ya sabía que todo esto iba a pasar. De manera que cuando te pasa o me pasa algo que nosotros decimos, esto es malo, ¿por qué me pasó a mí? Es porque nosotros tenemos una visión corta. Pero Dios, que todo lo ve, a Dios eso no lo toma por sorpresa. Un cáncer, a Dios no lo toma por sorpresa. La muerte de alguien, a Dios no lo toma por sorpresa. El que estés pasando una necesidad, a Dios no lo toma por sorpresa. Dios lo sabe absolutamente todo. En su soberanía, ¿verdad? En su soberanía, en su omnisciencia, Dios lo sabe absolutamente todo. Nada se escapa del control de Dios. Y si nosotros agarramos esta verdad y decimos, nada se escapa del control de Dios, Él es soberano, nosotros vamos a encontrar esa paz que tal vez todavía no has encontrado. Vamos a encontrar esa paz. ¿Por qué? Porque si sabes que estás en las manos de Dios, vas a caminar tranquilo y confiado. Tranquilo y confiado. Entonces, caminar tranquilo y confiado es porque, aunque todo te vaya mal, tu esperanza está puesta en aquel que realmente es el que controla absolutamente todo. Entonces, dice, ¿verdad?, que cuando hubo acabado todas estas palabras, Jesús dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vamos a analizar que el Señor ya conocía todo esto. Él ya sabía, ¿verdad?, a lo que venía y no estaba evitando este momento. Más bien, Él estaba encaminándose hacia ese momento, ¿verdad? Y nos habla de 3 cosas. Nos habla acerca de la Pascua, nos habla acerca de su entrega y nos habla acerca de la crucifixión. ¿Ok? ¿Y qué significa la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? ¿O qué es la Pascua? La Pascua es la celebración más grande que tenía el pueblo judío. Y se conmemoraba porque cuando ellos eran esclavos en Egipto, ¿verdad?, y el Señor los liberó con mano fuerte, que fue la mortandad de los primogénitos, el Señor los saca de ahí, ¿verdad? Y le manda al pueblo que maten o que sacrifiquen, ¿verdad? Que sacrifiquen a un cordero y que la sangre de ese cordero la pongan en el dintel de la casa de cada uno de los israelitas, y cuando pasara el ángel de la muerte no iba a tocar
está casi. Después de eso, ¿verdad? Ellos comienzan a celebrar desde entonces ese día. Y vamos a leer para que entendamos un poco qué es la Pascua, ¿verdad? Éxodo 12, dice así, Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer ellos? Agarrar un cordero, ¿verdad? Un animal sin defecto, un macho de 1 año, y lo van a tomar, ¿verdad? Y lo van a sacrificar. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara a ellos. Entonces este es el símbolo de la liberación, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y también es el símbolo de la liberación, ¿verdad? Ya en la persona de Jesús, de nuestra vida, del yugo de los pecados. Entonces esta fiesta que ellos celebraban, que estamos viendo aquí en Éxodo, realmente señala ¿a quién? A la persona de Jesús. En aquel entonces no sé cuántos números de cabritos o de corderos mataron, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús es muerto en la cruz, con eso basta para pagar por el perdón de todos nuestros pecados, Entonces, ese cordero que en su momento representaba a la persona de Jesús, es Jesús hoy que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, dice, lo agarrarás el 10, pero lo vas hasta el día 14, lo vas a inmolar, ¿verdad? Entonces, casualmente el día 14 cayó en lo que nosotros conocemos como el viernes de la Semana Santa, que es cuando el Señor Jesucristo es crucificado. Entonces, Jesús habla acerca de la Pascua, Jesús habla acerca de la entrega, ¿verdad? Entonces, y Jesús habla acerca de su crucifixión, A veces nosotros pasamos también por circunstancias que nosotros no entendemos, pero debemos de tener esta confianza y esta fe, ¿verdad? Que aún en el dolor y aún en las cosas adversas que nos pasan en nuestra vida, Dios las ocupa ¿para qué? Para nuestro propio bien. ¿Y Dios las ocupa para qué? Para que nosotros vayamos formando un carácter y ese carácter vaya siendo conforme ¿al quién? Al de su Hijo. Porque lastimosamente nadie aprende cuando todo le sale bien, sino que a través de las circunstancias, los dolores, las enfermedades y todo lo que te puede salir mal, es cuando vas aprendiendo más y más, no solamente de no cometer los mismos errores, sino de la persona de Dios que está contigo, de la persona de Dios que no te abandona, de la persona de Dios que hace fiel su promesa, aunque en su momento te estés ahogando y aunque en su momento todo parezca difícil, pero hay alguien que siempre está a tu lado y hay alguien que nunca te va a abandonar. Recordemos que en Mateo 16, lo que leímos, Pedro le dijo que tuviera compasión del mismo y que no fuera ahí, ¿verdad? Y nosotros en aquel entonces dijimos, Jesús no tuvo compasión de él por tener compasión de nosotros. Es decir, Jesús no se vio a sí mismo, sino que nos vio a cada uno de nosotros. Y él prefirió dar su vida a cambio de la de nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, aquí vemos el gran amor del Señor, ¿verdad? Que aún él sabía a lo que se iba a enfrentar, sin embargo, él no se vio a sí mismo, sino que nos vio a cada uno de nosotros. Vemos a los principales, en el versículo 3, vemos a los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, que se reúnen en el patio, ¿verdad?, de Caifás, y toman un consejo para atrapar con engaño
a Jesús y para matarle. ¿Qué cosa es aprender a alguien con engaño? Es aprender a alguien con dolo, es aprender a alguien con alevosía. Ellos están pensando de qué manera nosotros podemos encontrar a un testigo que venga a hablar en contra de este, de qué manera nosotros podemos armar pruebas, ¿para qué? Para ir en contra de él, porque no tenemos prueba. Entonces comienzan ellos en su mente comienzan esta gente a cavilar pensamientos malos, pensamientos perversos. Y nosotros podemos decir, qué barbaridad esa gente. Cómo Dios les manda a su hijo, cómo Dios quiere el bien para ellos y ellos están pensando el mal. Estos no tienen perdón. Estos no tienen perdón. Y yo te preguntaría hoy, ¿cuántas veces crees que Dios ha pensado el bien para ti? Y tú te has dado la vuelta y le has dicho a Dios, no quiero nada contigo. Tus planes no son mis planes. No concordamos. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero negarme. Yo no quiero ser cristiano. Yo ya esto no. Sin embargo, el Señor está día a día, planeando el bien para ti, para mí. Eso es lo que está el Señor haciendo, planeando el bien para ti, para mí. Y el mejor bien que nos pudo dar es la persona de Jesús y nosotros rehuimos a Jesús. Jesús se nos presenta en cada momento. Jesús está allí. Jesús está aquí. Jesús está cuando estás en tu casa y estás en problemas. Jesús está cuando no quieres venir a la iglesia. Jesús está cuando no quieres orar. Ahí está Jesús en cada momento y Él está presto a ayudarte, presto a tenderte la mano y a decirte, hijo, te amo. Mira esa cruz, te amo. Pero nosotros damos la espalda y nos miramos a nosotros mismos. Porque esta gente, ¿qué es lo que estaba planeando? El bien para ellos. Ellos tenían miedo de que le quitaran el poder político que tenían. Ellos tenían miedo de que Jesús viniera a usurparle el poder. Entonces, ¿qué es lo que tenían ellos? Estaban velando por ellos mismos, eran egoístas. Y muchas veces también tú puedes tener ese mismo comportamiento egoísta y no ver los planes maravillosos que tiene Dios para contigo. No puedes ver esos planes. Y Dios los tiene. Porque Dios es bueno y Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces vemos a estos líderes religiosos que se suponen, como te dije, que deberían de estar orando y buscando cómo hacer cosas buenas, pero más bien ellos tratan de engañar y tratan de quitarle la vida. ¿A quién? Al mismo autor de la vida, Entonces, aquí ¿qué es lo que vemos? La maldad personificada. Vemos hasta dónde cae el hombre en su pecado. Que en Jesús, que no podían encontrar ninguna tacha, ellos comienzan a inventar tachas. Ellos comienzan a inventar problemas, ellos comienzan a inventar cosas que realmente no eran ciertas. Entonces los hombres que deberían de ir supuestamente en la misma dirección en que apunta a Dios, estos hombres estaban yendo en la dirección contraria. ¿Y cuál era la dirección contraria? La dirección a sus propios intereses, no a los intereses de Dios. Entonces cada vez que yo abogo por mis propios intereses, yo no estoy yendo en la dirección de Dios. Cada vez que yo digo, pero es que es mi derecho, es que no es correcto que me hagan tal cosa. Sí, está bien, pero estás abogando por vos. Estás abogando por vos. Quiero que te detengas y te veas. Y si realmente has creído en Dios, Dios debe ser tu juez. Y no debes de ser tú el que venga a disponer qué es esto y qué es aquello. Miren que son 5 versículos y nos hablan acerca de la soberanía de Dios. Estos hombres están planeando algo malo, algo perverso, y de eso malo y eso perverso, Dios sacó lo mejor que pudo habernos dado. Dios sacó lo mejor que nos pudo haber dado. Pero nosotros cuando vemos lo malo, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos cómo resolver por nuestra fuerza. Buscamos nosotros cómo darle una respuesta a esto, darle una respuesta a aquello y decir, no, es que lo mejor que puedo hacer es esto. Y no confías en el Señor. ¿Por qué? Porque queremos una respuesta ya. Queremos algo ya, inmediato. Pero Dios nos manda ¿a qué? A que nosotros estemos confiando, tranquilos, esperando. Tranquilos, esperando. Pero nosotros queremos esa respuesta más rápida y más rápida, ¿verdad? Dios siempre está ahí presente. Y Dios sabe cuando hay una injusticia en tu parte. Y Dios no se va a quedar
con los brazos cruzados. Pareciera que se queda con los brazos cruzados, pero no es así. Pero no es así. Dios siempre está presto, siempre está viendo. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Viendo a quién? A los malos y a los buenos. A los malos y a los buenos. Entonces, el Señor está al control de todo. A Dios no lo toma por sorpresa que todos estos sumos sacerdotes, a Dios no lo toma por sorpresa que todos esos escribas, todos esos saduceos, todos esos fariseos y todos esos jueces de Israel se fueran a reunir a ese patio. Eso Dios ya lo sabía. Eso Dios ya lo sabía. En Isaías 53 nos habla de cómo iba a ser el Señor golpeado, de cómo iba a ser el Señor azotado, ¿verdad? Esto ya estaba escrito. Esto ya estaba escrito. Esto no es sorpresa para Dios. ¿Por qué? Porque, como decía un predicador, para Dios el futuro es historia. Eso Dios ya lo tiene claro. Eso Dios ya lo tiene claro. Entonces, nosotros tenemos que aprender que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Nosotros tenemos que descansar en esto, descansar en la voluntad de Dios, que es muy difícil. Para el ser humano es difícil y para el cristiano es difícil. Miren, hace tiempo, tal vez no mucho, pero hace tiempo, sucedió algo y sucedió algo entre unos hermanos y me decía un hermano, pero es que no es correcto lo que están haciendo. Y yo decía, pues puedes tener razón que no sea correcto lo que estén haciendo, pero si la voluntad de Dios es que esto siga su curso, yo no puedo hacer nada. Porque si yo quiero cambiar eso y la voluntad de Dios es no cambiar eso, yo voy a desgastarme. Pero si la voluntad de Dios es cambiar esto que vos decís que está mal, ¿sabes qué? Dios lo va a cambiar y eso no lo podemos evitar. Eso no lo podemos evitar. Entonces, aunque yo quiera destruir este local, pero Dios no lo quiere destruir, aunque le ponga bomba, dinamita y todo, no lo voy a destruir. Y aunque yo quiera mantenerlo por toda una eternidad y le dé todo el mantenimiento que esté a mi alcance, si Dios lo quiere votar, Dios lo vota y ya está. Porque el soberano es Él. El soberano es Él. Pero muchas veces nosotros trabajamos por nuestra fuerza y creemos y nos esforzamos y nos olvidamos de que hay un Dios que está detrás de todo. Y cuando nosotros trabajamos por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, porque somos bien inteligentes, estamos poniendo a un lado a Dios. Y nos creemos más sabios que Dios. Entonces nos estamos comiendo el engaño, sin que te lo diga nuevamente, la serpiente, y seréis como Dios. ¿Por qué? Porque tu cabeza es tan grande que vos sabés que es lo mejor. Dios no sabe. Yo sí sé. Entonces, el mismo engaño, con otras palabras, con otras circunstancias, pero se repite y se repite. ¿Por qué? Porque el enemigo nos estudia y nos conoce bien y sabe cuál es nuestro lado flaco. Y sabe, lamentablemente, que nosotros caminamos por vista. Y hasta que nosotros veamos el panorama bonito, digamos, Dios escuchó mi oración. ¿Qué crees vos? Que cuando estás mal, Dios no te está escuchando. Que porque se te murió alguien, Dios no te escuchó. Que porque no tenés que comer, Dios no te escuchó. Entonces, hasta que te salen bien las cosas, Dios te escuchó. Venís a disponer al que todo lo sabe y al todo lo ve, a lo que pasa en tu persona. ¿Quién sos vos? ¿Querés atraer toda la atención del mundo o la atención incluso de Dios para con tu persona? Te volvés un Dios. Y que el mundo gire en torno a ti. En torno a ti. Y eso no es así. Eso no es así. Si nosotros debemos tener claro que somos nada. Que somos nada. ¿Qué te mereces? Nada. Nada. Hoy oraba en la mañana con dos hermanos y en medio de la oración decía, lo que pasa es que nosotros somos, y lo voy a decir así, malagradecidos. O no agradecemos. ¿Por qué? Tenemos un aire, un oxígeno, que lo respiramos, pero lo vemos como, y si lo respiré, ya lo respiré, ya lo respiré. No, olvídate de eso. Es Dios quien nos da el oxígeno. Es Dios quien te da el agua. Es Dios quien te da el alimento. Es Dios quien te da todo. Deberías de tener un corazón agradecido. Pero como te da todo eso y no te da lo que vos querés o lo que vos crees que es lo que necesitas o lo mejor para tu vida o lo mejor para que estés tranquilo, entonces no estoy bien.
no estoy bien. Imaginemos a Jesús. Miren, pongámonos esta escena, imaginemos a Jesús. Miren, les digo, dentro de 2 días es la Pascua. Y dentro de 2 días me van a echar preso. Y no me van a echar preso para tenerme ahí 30 días en el bote. No, es para matarme. Para crucificarme y para matarme. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Estaba claro de eso. Pero él no estaba confiando en lo que los hombres podían hacer, sino que estaba confiando en ¿qué? En Dios, en el plan de su Padre. Ahí tenía la mirada puesta a él. Estos pueden hacer lo que ellos quieran, pero no van a pasar por encima de la voluntad de mi Padre. Y eso es lo mismo que podemos tener nosotros. Es decir, cualquiera puede planear cualquier cosa en contra de nosotros. Que eso no te robe tu paz. Que nada te robe tu paz. Dentro de las cosas que hablaba ayer con los adolescentes, les decía, es que Dios quiere que realmente le reconozcas en tu vida y que te rindas a Él y que vivas por Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él es el único fiel. No hay nadie más fiel que Dios. ¿Ok? Y entonces, como estoy hablando con jóvenes, le digo yo, porque si tu pareja se va con otro, comenzás a llorar y a sufrir por alguien que no vale la pena, porque se fue con otro. Y ahí está Cristo, que siempre está a tu lado y que es fiel. No, pero es que Cristo, que espere, ahorita necesito desahogarme y todo eso. Por eso es que Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón, para que cuando venga cualquier circunstancia, te golpee, si es cierto, pero que tu confianza se mantenga intacta y que eso no te mueva a como te mueve cuando tu confianza la pones en un hombre, en una mujer, la pones en un ministerio, la pones en una persona. Olvídate, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque todos aquí somos pasajeros. El único que no es pasajero y es eterno es Dios. Entonces Jesús se enfrenta a este momento, sabe lo que están planeando a sus espaldas, podríamos decir. Están planeando a sus espaldas, están tramando el mal en contra de él, ¿verdad? Y Jesús lo dice tranquilamente. Jesús, ya como te decía, desde Isaías 53, ya veía todo esto que iba a pasar. ¿Cuál? Isaías 53, desde Éxodo 12, si querés retroceder más, con la Pascua, cuando mataron a todos esos corderitos, Jesús dijo, bueno, y a mí me va a tocar, dentro de tanto tiempo, ocupar el papel de esos mismos corderitos. Y si querés retroceder más, desde la eternidad el Señor ya sabía que venía a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Entonces, puede ser que alguien esté tramando el mal contra ti. ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? ¿Resolver por tus manos? Resuelve. Está bien. Hazlo. ¿Cuántas veces lo has hecho y cuántas veces te ha salido mal? Sé sincero con vos mismo. Aprendamos a descansar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y que no va a pasar absolutamente nada si no es por la voluntad de Dios. Incluso el mal que te puede pasar, no va a pasar si no es por la voluntad de Dios. Si no, te recuerdo el libro de Job. A ver, para que a Job le pasara todo eso, ¿a quién acudió el enemigo? A pedir autorización. Entonces, ¿quién es el que está al control de todo? ¿El enemigo o Dios? Y si Dios está al control de todo, todo lo que pase es para mi bien. ¿No nos dice eso en Romanos? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Pero es que no lo entiendo, pero es que es difícil. Calma, acordate en quién has creído. Todas las cosas te ayudan a bien. Ahorita no lo entendés. Date tiempo y vas a ver que después vas a decir, gracias Señor de lo que me libraste. Miren, rápido, una anécdota personal. Yo trabajo con grano y le doy a cierta persona un adelanto por las manzanas de arroz que iba a cosechar, ¿verdad? Es como una compra a futuro, ¿verdad? Entonces, esta persona viene y cuando toca el momento de la cosecha me manda un viaje de arroz. Cuando eran como 20 viajes lo que me tenía que mandar. Cuando vuelvo a enviar el camión, me dice, no, decime cuánto te resto para pagarte, porque ya no te voy a vender. ¿Qué pasó? Me encontré a alguien que me lo paga mejor. Entonces yo, rompió el trato que teníamos, trato de palabra, ¿verdad? Para mí la palabra vale. Entonces, trato de palabra, bueno, dije, está bien. No les voy a hacer
mentiroso. Me disgustó que esta persona haya roto la palabra. ¿Ya? Dije, eso no es correcto, eso no está bien. ¿Por qué hace esto? Porque en mi cabeza, los que trabajamos decimos, si reparas algo, decimos, cuando repare tales y tales cosas, voy a hacer tal cosa de lo que gane. Entonces, el que trabaja con tela dice, si vendo tanto de tela, igualmente en mi cabeza, pues. Y yo dije, hombre, yo ya tenía disponible esto para vender aquí y hacer ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. La cuestión es que trié o procesé el único viaje de arroz que me mandó y le perdí. Y dije yo, ¿y si me ha mandado los otros 20? Me hubiera quedado viendo más alicaco. Entonces Dios me guardó en ese momento de esto. Pero en su momento, ¿qué? ¿El Daniel qué hizo? No, hombre, este señor es un ingrato, qué barbaridad, su palabra no vale. Todo lo que se me vino a la mente, demandarlo, eso no es así, que no sé. Pero dije yo, no, tranquilo, pues hay que pase. Me dejo pegar este golpe, pues no hay problema. Pero al final Dios estaba guardándome de algo más fuerte. Y esto nos pasa a menudo a nosotros. Pero nosotros no entendemos que hay un Dios detrás de todo y que siempre busca el bien para todos y cada uno de nosotros. Entonces, puede ser que ahorita estés luchando con una puerta y que la puerta está cerrada y no cede y quieres, e incluso oras para que esa puerta se abra, pero no sabes lo que va a pasar cuando esa puerta se abra. Entonces nuestra oración no debe ser, Señor, haz mi voluntad, porque si sos sincero, orás para que el Señor haga tu voluntad y no la voluntad de Dios, aunque al final le diga que sea tu voluntad, Señor. No, estás dándole y dándole y dándole. Miren, yo me encontré con un joven y me dice, ¿cómo hago para orar por una esposa, por una fulana? No ores por una esposa ni por una fulana, ora por vos mismo, que el Señor te ayude a prevalecer aún en tu soltería. Y si el Señor sabe tu necesidad, el Señor te va a dar una esposa. Tranquilo, aprende a descansar en el Señor. Ahí deja a la fulana y a la sultana, ya está. Orá por vos mismo, que el Señor te ayude, que el Señor te ayude cada día, porque eso es lo principal. Vos no sabes de lo que te está librándole. Nadie sabe. Y no es que esté en contra del matrimonio, pero vos no sabés, y vos tal vez, y le das. Como queriéndole doblar el brazo a Dios. Y Dios que te ama te dice, no. Los padres conocemos bien esto. Que cuando le decimos no a un hijo, es por su propio bien. ¿Y qué pasa con el hijo? Sí, papá, y te habla y te arma tambarria. Como decimos nosotros, te arma ahí, un berrinche, que quiero esto. Igualito. Somos cuando comenzamos a orarle a Dios por algo. Y insistimos, entonces, Señor, enséñame a aceptar tu voluntad, a entenderla. Ayúdame, Señor, ayúdame. No la entiendo, porque la voluntad de Dios nunca o casi nunca va en el mismo sentido de tus deseos personales, de tus deseos de vanagloria, de tus deseos de superación. Dios no quiere el bien para mí, sí, pero ¿cuál es el mayor bien? ¿El que podés tener en esta tierra o el que podés tener en una eternidad? ¿Cuál era el mayor bien para Jesús? Que no lo apresaran, que no lo mataran. Ese era el mayor bien en esta tierra. Pero el mayor bien para la eternidad, ¿cuál era? Que Él diera su vida por todos y cada uno de nosotros. Entonces, aprendamos a descansar en la voluntad de Dios. Tenemos un caso en la Biblia, Génesis 50, ¿de quién nos habla? Correcto, José. Sus hermanos planean echarlo preso. No, perdón. Sus hermanos planean matarlo. Óigase bien, sus hermanos planean matarlo. Pero Dios de alguna manera toca el corazón de uno de ellos y dice, no lo matemos. Echémoslo ahí y después lo vendemos. Ya, porque ese ya es Dios tratando con las personas. Pero aún el que lo hayan echado ahí y lo hayan vendido como esclavo, para José eso no era algo agradable. No era algo bueno. Sin embargo, ¿qué pasa? Ahí viene el Señor. Y de eso malo que hicieron, saca algo bueno. Y José, de alguna manera, es una imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque salvó al pueblo cuando iba a perecer por la hambruna que había en el lugar. Entonces, si nosotros comenzamos, y yo quiero que se den a la tarea, si nosotros comenzamos a analizar a los personajes de la Biblia, vamos a darnos cuenta
que en las peores circunstancias y en los peores momentos, Dios siempre prevalece para el bien. Dios siempre prevalece para el bien. Por algo dice el apóstol Pablo que Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Significa que para poder ver la gloria de Dios o poder ver el poder de Dios, yo me tengo que humillar y ver que no puedo yo. Eso es mi debilidad. Que soy débil. Que yo no puedo. Mi debilidad es decir o reconocer, yo no puedo cambiar esto. Y si no puedo cambiarlo, ¿para qué voy a trabajar para cambiarlo? ¿Para qué? Mejor descanso en el Señor, que Él sí lo puede cambiar. Y esto te va a traer paz. Cuando descansas en el Señor, hay paz en tu vida, hay paz en tu alma. Cuando no tenés paz, es porque no estás descansando en el Señor y vos querés solucionar los problemas por tu cuenta. La única manera en que vas a poder tener paz en tu vida es si descansás en el Señor y decís, vos, está en tus manos, Señor. Y yo quiero descansar en ti. Que se haga lo que se tiene que hacer, Señor. Yo no voy a seguir peleando por mi fuerza. Hasta aquí, Señor. Fui necio, fui terco, pero ¿sabes qué, Señor? Lo pongo en tus manos. Que se haga tu voluntad y descansar en esa voluntad de Dios. Miren cómo es esto de la voluntad de Dios. El versículo 5. Versículo 5 dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Ok? No durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Cuál fiesta está hablando? Estamos hablando de la fiesta que le dijo el Señor Jesús, ¿verdad? De la Pascua, una gran fiesta que había ahí en el pueblo judío. Entonces, ellos están tramando apresar a Jesús, no en la fiesta. ¿Por qué? Porque en la fiesta iba a estar todo el pueblo, y todo el pueblo apoyaba a Jesús porque todo el pueblo había visto los milagros que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, cuando termine la fiesta y cada uno de ellos se vaya para su casa, vamos a agarrar a este solito con sus 12, lo apresamos y después lo entregamos y lo matamos. Ese era el plan de ellos, es lo que nos refleja ahí. Ese era el plan de ellos, era lo que ellos estaban tramando, ¿verdad? Pero el plan de ellos no va conforme al plan de Dios. Porque si nosotros leemos la palabra, cuando murió el Señor, cuando apresaron al Señor, cuando los mismos hombres que estaban planeando no echarlo preso, lo hicieron en la Pascua. En la Pascua. Entonces podemos ver ahí cómo los planes del hombre y del hombre malo, ¿verdad? Aunque parece que van avanzando y nosotros miramos que el malo se sale con la suya, pero hay un Dios que está detrás de todo y que dice, es que el malo no va a hacer su voluntad. Porque el único soberano soy yo. El único soberano soy yo. Entonces, estos están planeando y dice, no lo echemos preso durante la fiesta para que no haya alboroto en el pueblo. Para que no haya alboroto en el pueblo. Entonces, el plan de Dios se cumple incluso cuando los malos están planeando otra cosa. No. El plan de Dios sigue su curso. Y el hombre no se puede meter en medio del plan de Dios. Por más que quiera, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Dios, podríamos decir que con la Pascua de los judíos allá en Egipto, ya había establecido el día en que el Señor Jesús iba a entregar su vida. Porque si vimos bien, le dijo hasta el día 14 y fue casualmente cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. ¿Cuántos años? Miles de años antes. ¿Por qué? Aquel entonces murió un cordero. En aquel entonces murió un cordero por cada familia. Pero después fue entregado, ¿qué? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Como lo dijo Juan, ¿verdad? Como lo dijo Juan en Juan 1:29, cuando miró al Señor Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero es el que fue inmolado y fue entregado por tus pecados y por mis pecados. ¿Ya? Ese Cordero es el que pagó por todos nosotros. Entonces, como hombre puedes creer que tenés el control de esto, que tenés el control de lo otro, ¿verdad? Pero no es así. El que tiene el control absoluto es Dios. Y esto a mí me da un descanso. Miren que cuando, por decir algo, si planean algo mal contra mí, ¿qué puedo cambiar yo a la mente de las personas? No puedo cambiar nada. Entonces, ¿a qué voy yo?
a descansar en Dios y decir, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y esto es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que aprendamos a descansar en la voluntad de Dios. El malo siempre está planeando, a través de la historia de la Biblia, el malo siempre está planeando cómo a los hijos de Dios les vaya mal. Ese es su trabajo. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿quién? Como león rugiente, buscando ¿a quién? A quién devorar. A los que están con él no los va a devorar, pero a los que están en contra de él, a esos sí los va a devorar. ¿Ya? Entonces ese es el trabajo de él. Y siempre va a andar maquinando. Te hablé de un José, que el diablo quería matar a José. La historia sería otra si José hubiese sido muerto, ¿verdad? Te hablo también de un Moisés, el libertador. ¿Qué pasó con Moisés? Me parece que también lo andaban buscando para matar. Y el diablo ocupó el edicto de un faraón, ¿para qué? Para matar a todos los niños. Pero Dios, en su poder, en su soberanía, ¿qué hizo? Salvó a Moisés. De la manera en que nosotros no entendemos. Imagínate, lo echó en una cesta. Lo puso en el río. ¿Para que se ahogara? ¿Los animales se lo comieran? No, el Señor lo guardó. Y lo llevó al lugar donde lo tenían que educar y guardar. Es decir, Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Entonces, tenemos a un Daniel que fue acusado por los sátrapas. ¿Para qué? Para que lo mataran. Para que lo metieran en el foso de los leones. Pero es que no era el plan de Dios que Daniel muriera. Ahí. ¿Y qué hizo Dios? Cerró la boca de los leones. Cerró la boca de los leones. Entonces, no puede ir el hombre en contra de los planes de Dios. Y esto a mí me da un descanso y una tranquilidad. Me da un descanso y una tranquilidad en lo personal, que digo yo, bueno, la voluntad de Dios realmente es difícil que nosotros con una mente humana la podamos comprender, pero aprendamos a vivir cada día aceptando la voluntad de Dios, sabiendo de que yo no puedo cambiar esto. Y si el Señor lo va a cambiar, esa es la voluntad realmente del Señor. Entonces el hombre no tiene la última palabra la tiene realmente, la tiene Dios. No se trata de lo que planean los hombres, sino que se trata de ¿qué? De lo que Dios permite. Porque los hombres pueden planear mal, ahí estaban planeando mal, y estaban planeando otra fecha, ¿verdad? Pero es lo que Dios permite, lo que Dios permite. Y Dios no va a permitir algo malo para mí. Y si eso algo que estoy pasando ahorita yo es malo, debemos de aprender que es por mi propio bien, que es por mi propio bien. Y descansar en eso, descansar en el Señor. Porque imagínate que ya estás en algo malo, en algo adverso a vos, y todavía no tenés paz, y estás buscando cómo luchar para cambiar eso, y no podés, te estás desgastando de más. Estás perdiendo tu paz. Estás perdiendo tu paz. Y realmente la paz que nosotros tenemos, o la paz que nos ha dado el Señor, no tiene precio, y nada nos tiene que quitar esa paz. Debemos de valorar bien esa paz que Dios nos ha dado, ¿ya? Entonces, el enemigo siempre ha ido en contra de los cristianos o de las personas que buscan de Dios. Te puse a José, te puse a Moisés, te puse a Daniel y te pongo el mismo Jesús. Cuando Jesús nació, hubo un edicto de parte de ¿quién? De parte de Herodes. ¿Para qué? Para matar a todos los niños. Hubo un edicto de parte de Herodes para matar a todos los niños. ¿Okay? ¿Quién guardó a Jesús? ¿Quién guardó la vida física de Jesús? Dios mismo avisándole a José qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que irse. Entonces Dios está al control de todo y entonces no pudo el enemigo matar a ese niño. Y pasó 33 años buscando cómo hacerlo. Y ahora agarra al séquito, por decir algo, de la iglesia o al séquito de qué, del movimiento religioso de Israel y le dice a cada uno en el oído y en la mente, vamos a planear la muerte de Jesús. Vamos a hacer esto. Y cada uno comienza a velar por sus intereses, comienza a ser egoísta y comienza a ver que lo que más le conviene, como dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, como dijo este mismo Caifás, es que lo que conviene es que muera él y no todo el pueblo. Porque si muere él, no destruyen nuestro templo, no destruyen nuestra religión. Y él tratando de salvaguardar esto, que se muera ese,
¿Qué estaba velando? ¿Por los intereses de Dios o por los intereses propios? Por los intereses propios. Entonces estos están planeando, aquel que no pudieron matar cuando era niño, están planeando la muerte de Jesús. Y el diablo, me imagino, sobándose las manos y diciendo, ahora sí, la hice. De esta no se me escapa. Ya lo tengo. Mas él no sabía que lo que estaban planeando era por la misma voluntad de Dios. Y que Dios lo estaba permitiendo para que en esa maldad que ellos estaban planeando, no solamente el pueblo de Israel, sino todos nosotros podríamos tener la mayor bendición de todas. La mayor bendición de todas. Los hermanos planearon contra José, ¿qué? Venderlo. Y José le dijo, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo hizo para bien. Por eso yo no guardo nada en mi corazón. Por eso no guardo nada en mi corazón. A Daniel no tomó venganza tampoco en sus manos por lo que planearon contra él. Y Jesús, planearon su muerte contra él. ¿Y qué dijo el Señor en la cruz? Perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Entonces, y con este perdónalo, no saben lo que hacen, no se refería solamente a que los que lo crucificaron, los que lo acusaron y a todos ellos, sino que se estaba refiriendo a quién, a ti y a mí. A ti y a mí. ¿Cuántas veces Dios ha planeado el bien para tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, Dios te ha traído? Puede ser que vengas porque te trajo tu papá, te trajo tu mamá, te trajo tu abuelo, porque no tenías dónde ir, porque querés calmar tu conciencia, pero no es así. Es Dios, de alguna manera, queriendo hacerte el bien. Amén. Queriendo el mejor bien para tu alma. Y cuidado, en esta escena, lo que vos estás haciendo es lo mismo que hicieron los escribas, lo mismo que hicieron los maestros de la ley, lo mismo que hicieron los sacerdotes, pensando contrario a lo que Dios quiere, yendo en otra dirección. Yo tengo una confianza en lo personal, y la confianza es que por mucho que huyas, tus pies no son más largos que la misericordia de Dios. Que por mucho que te quieras esconder, no hay un lugar donde te puedas esconder de Dios. Y que por mucho mal que hayas hecho, sé que hay un Dios que es misericordioso y perdonador. Y que Dios quiere que conozcas a la persona de Jesús. Porque conociendo a la persona de Jesús, vas a conocer la mayor bendición de todas. Esta gente planeó en contra de Dios, pero la maldad no pudo prevalecer ante la voluntad de Dios que ya estaba establecida. Y te digo, la maldad no va a prevalecer. ¿Sabes qué es lo bonito de la Biblia y del cristianismo? Que hay un libro que se llama Revelaciones, que es apocalíptico. Y mucha gente le tiene miedo a leer ese libro. Pero ese libro lo que me dice es, en resumen, los malos pierden y los que están con Jesús ganan. Si así es sencillo. Es decir, ya la historia está contada. ¿De qué lado de la historia estás tú? Cuando Jesús va y Jesús dice que aquellos se van a reunir y van a planear apresarme y van a planear matarme, Jesús ya sabía la historia. Y nosotros hoy tenemos el futuro en nuestras manos. Ya lo tenemos nosotros. Ya está la revelación del final de los días en nuestras manos. Ya está. Solo falta ver de qué lado estoy yo. ¿De qué lado estoy yo? ¿A qué lado me anoto? Vos te podés anotar al lado que vos querrás, pero yo te adelanto. En Revelaciones dice que los malos irán a condenación eterna y que los justos irán a la nueva Jerusalén, a la gloria eterna. Está donde vos querrás. Vos vas a estar donde vos querrás. Pero eso es lo que dice la Biblia y eso no lo podemos cambiar. Ve dónde estás ubicado hoy, ¿verdad? Y opta por el mejor camino. Opta por el mejor camino y el mejor camino es
el camino del Señor. La verdad es que ayer que hablábamos de la puerta estrecha y la ancha, es claro, solo hay dos. No hay un tercero, solo dos. Y en Deuteronomio 15 dice, aquí pongo delante de ti el bien y el mal, escoge pues el bien. Entonces, por donde quiera el Señor nos viene marcando dónde tenemos que ir. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, todo nos enfoca ¿a quién? A la persona de Jesús. A la persona de Jesús. Entonces, está en cada uno de nosotros. Este pasaje nos recuerda claramente de que a Dios nada lo toma por sorpresa, de que Dios maneja absolutamente todo. Dios maneja absolutamente todo. Si mañana pecas, ¿crees que eso toma por sorpresa a Dios? No lo toma por sorpresa. Pero Él está esperando que tengas un corazón humilde y te arrepientas. Y si vas a tener una vida libre de pecado, tampoco eso a Dios lo toma por sorpresa, decir, mi hijo. No. Es Dios el mismo que te ha dado las herramientas para que te pueda guardar cada día. Es Dios el que está siempre al control de todo. Dios todo lo sabe. Jesús sabía lo que iba a venir. El mal tramó su muerte. Pero incluso a Jesús no le quitaron la vida. A Jesús no. Por decir algo, no lo asesinaron. ¿Qué es lo que dijo el Señor él? Mi vida nadie me la puede quitar. Yo la doy. Yo la doy, que es diferente. Yo la doy. Y Él entregó su vida por ti y entregó su vida también por mí. Entonces, Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Él dio su vida. ¿Por qué? Porque ese era el plan eterno de Dios, ¿verdad? Entonces, en la cruz, ese plan eterno de la salvación se desarrolló al detalle y completo. ¿Por quién? Por ti y por mí. De hecho, la providencia de Dios, unida con su amor, consiguió eso que te decía, que la peor trama, que la más maquiavélica trama que pudo planear el hombre, matar a un inocente, se convirtiera en la mayor bendición para toda la humanidad. De lo malo que planearon con José, salió bendecido el pueblo de Israel. Y de lo malo que planearon con Jesús, salimos bendecidos todos nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque aunque el mal se esfuerce por llevar a cabo su propósito, hay algo que debemos de tener presente. Dios reina. Dios reina. Ya está. Solo hay un rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente. Lo demás pueden hacer lo que ellos quieran, patalear, forzar. Nosotros estemos tranquilos. Dios reina. ¿Cuál Dios? Aquel Dios que dio su vida por mí. En Él descanso. En Él estoy tranquilo. Él me lleva a reposar. ¿Y qué pasa si tal? Dios está al control. Dios está al control. Y llegamos a tener un descanso y una paz cuando pasa esto en tu vida, que como dice Pablo, una paz que el mundo no puede entender. Una vez alguien me dijo, cuando mi hija se fue para España, ¿y si se pierde? Yo confío en que el Dios que está aquí conmigo está allá con ella. Y si se pierde, como estoy diciendo, Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. A Dios no lo va a tomar por sorpresa. Yo no quiero que se pierda. Y el enemigo va a ocupar eso ¿para qué? Para robarme mi paz. Mi paz vale más que eso. Es mi hija, me va a doler. Pero mi paz vale más que eso. ¿Por qué? Porque mi paz vale la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sé que Él la ama. Igual no, más de lo que yo la amo. Y que va a hacer todo lo posible por guardarla. Y que si llegara a caer, también le va a mostrar ¿qué? Su misericordia para levantarla. En eso descanso yo. En eso descanso yo.
Allá está sola tu hija, no. No está sola mi hija, está con Jesús. Ya está. Está donde yo no la puedo alcanzar. Donde solo el Señor la puede alcanzar. Y se hace visible por medio de ¿quién? Por medio de hermanos, por medio de cualquier cosa. Él se hace visible. Entonces, el enemigo va a querer robarte tu paz. Ese es su trabajo. Robarte tu paz, robarte tu paz. Reposa en el Señor, descansa en el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestra alma. Descanso para vuestra alma. No tienes descanso, ¿por qué? Porque no estás siendo humilde, no estás reconociendo que el rey es Él y no sos vos. Y que las cosas no giran en torno a lo que vos creés, vos pensás o vos querés, sino en torno a lo que Dios permite que pase, por el bien de cada uno de nosotros. Por el bien de cada uno de nosotros. Esto no lo vamos a poder nosotros cambiar. Dios va trabajando día a día. Ves que las cosas salen difíciles y ves que tus oraciones no son escuchadas, eso es lo que vos ves. Pero Dios está trabajando día a día. Por el bien de todos aquellos a los que Él ama. Él está trabajando y Él no se descansa de trabajar. Él no se cansa de trabajar. Vos con 8 horas ya andás ahí. Él no. No duerme el que cuida a su pueblo, dice la palabra. Entonces, tranquilo. Nosotros estamos dormidos y Él está trabajando. Entonces, ¿en quién confiamos? Yo estoy aquí y Él está cuidando de mí. Si salgo, Él está cuidando de mí. Si tengo un hijo cerca, Él está cuidando de él. No soy yo, es Él. Entonces, en todo, ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces, te da ese reposo, te da ese descanso. Y aun las cosas malas que pasen, tranquilo. Dios está al control de todo. Entonces, miremos esto y descansemos en esos 5 versículos. Planean el mal, Dios obra el bien en medio de eso malo. Planean el mal no va a prevalecer contra lo que Dios ya tiene planeado para el bien de cada uno de nosotros. Pueden hacer, deshacer y puedes ver que se te viene el mundo encima. Tranquilo, eso te quiere robar tu paz, no dejes que te la robe. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Y vas a ver que vas a tener esa paz que el mundo no puede entender. Y que te van a llamar loco, oye, que no te desesperas. Tranquilo. Es que mi paz no va a estar, por decir algo, mi paz no va a estar de que si esto es A, esto es B o esto es C. No, mi paz ya fue comprada en la cruz del Calvario. Pagó un precio alto y esa es mi tranquilidad. Pagó por todos mis pecados. ¿Cómo podía pagar yo por mi pecado? ¿Qué precio? Es decir, ¿con qué cordero iba a llegar yo? Un hato de vaca hubiera llevado ahí. No eran suficientes. Solo el Cordero de Dios es el que pudo pagar por todos mis pecados. Y eso me da el descanso. Descanso en Él. Tranquilo, confiado. Y eso es lo que me motiva cada día, ¿qué? A amarle más. Saber que Él pagó el precio por mí. Saber que Él dio su vida por mí. Y eso me motiva a ¿qué? A amarle, a seguirle, a obedecerle y decirle, tú reinas, Señor. Oigan, pero es bonito decir, tú reinas, Señor. Que reine aquí. Porque si no reina aquí, el único que sale perdiendo soy yo. Tenemos la posibilidad cada uno de nosotros que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el más sabio sobre todo, el poderoso, no Israel, el poderoso de la humanidad, de la eternidad, pueda reinar en tu corazón, pueda dirigir tu vida, pueda llenarte de ese gozo, pueda llenarte de vida. Tenemos nosotros esa posibilidad. Déjalo que reine. Vas a ver cómo el mundo se va a oponer, pero tú déjale que Él reine. Vas a ver el yo cómo se va a oponer y te va a decir, es que ese es mi trono, es que cómo es posible, es que eso es una injusticia, es que eso es... Cálmate yo. Te puedo decir yo, por 36 años pasé luchando con el yo para que fuera el rey, y un rey malo. Un rey que no supo gobernarse. Y que los mejores años, por decir algo, de mi vida se los di y los echó a perder.
Comienza el Señor a trabajar en uno y decimos, oh, lo que no pudo conseguir el reinado del yo, el Señor lo consiguió con su reinado en un instante. Me quitó un peso encima, la carga de mis pecados. Me dio el perdón, me acercó a Él, me da la confianza, me da la paz. No, ¿cómo voy a cambiar yo de rey? Solo existe un rey, confiemos en ese rey. Oremos al Señor. Oremos al Señor y descansemos en su soberanía, descansemos en su poder y que nada nos quite nuestra paz. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú estás al control de todo, Señor. Verdaderamente a ti no se te escapa absolutamente nada, Señor. Te damos gracias porque nos diste a tu Hijo, Señor, ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás al control de todo, Señor. Que pueden haber complots, Señor, en contra de nosotros. Que pueden haber, Señor, personas, familiares, amigos, Señor, que estén planeando algo en contra nuestra, Señor, para quitarnos nuestra paz, Señor, para estar en contra de nosotros, Señor. Padre, pero que nosotros confiemos en que es más grande el que está a nuestro lado, Señor. Padre, y que aunque nos pasen cosas que consideremos en su momento malas, Señor, aprendamos a descansar en ti, Señor. En aquellas cosas que no entendemos, Señor. Danos paciencia, Señor, para atravesarlas, Señor, para soportarlas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, aquellos que nos llamamos cristianos, Señor, que tenemos un enemigo, Señor, que se llama el mundo, un enemigo que se llama Satanás, un enemigo que se llama el yo, Señor, pero que tenemos con nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual dio su vida por todos y cada uno de nosotros, y que ese Rey que controla el universo está al control de nuestras vidas también. Y como dice tu palabra, Señor, que a los que a ti te aman, Señor, todas las cosas ayudan para bien, Señor. Ayúdanos a confiar completamente en ti, Señor. Y saber, Señor, que aún en lo malo que nos pueda pasar, tú tienes un propósito bueno, Señor. Ejemplo tenemos, Señor, en la Biblia. Ejemplo tenemos, Señor, en Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque no duerme el que cuida a su pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aún en nuestra necesidad, nuestra adversidad, Padre, en los lugares más difíciles, Señor, tú muestras, Señor, que estás con nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los aquí presentes, Señor. Tú conoces qué está pasando en su mente, en su corazón, Señor, en su vida. Padre, háblale y muéstrale que tú estás con él, Señor. Que tú estás con ella, Señor. Que nunca la dejarás, Señor. Que tienes buenos propósitos, Señor. Que el mundo puede estar planeando miles de cosas en contra, pero que tú ya planeaste lo mejor, Señor. Desde la eternidad ya planeaste lo mejor, Señor. Solo es cuestión de tiempo, Señor, y de confiar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque estás entre nosotros, Señor. Gracias te damos por la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y por todas tus promesas que se cumplen, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga. Estoy a sus órdenes. Los esperamos el próximo domingo.